finalizando la 14, como bien dije, y ya para el 29 estamos tomando el parcial, como lo habíamos agendado. Tomamos el parcial 29 por la universidad virtual, el viernes 5 yo doy la unidad 12, que es la que queda pendiente de ondas, y última que nos toca ver, y de paso hago la devolución o algún comentario respecto al parcial de la semana anterior, y el 12 estaríamos tomando los recuperatorios y finalizando, 12 es, y finalizando nuestra labor académica. 5, 7, 5, 12, sí. Bueno, para el viernes 10 nos piden mandar los códigos verificadores, no sé cómo vamos a hacer si los recuperatorios están ahí, pero bueno, ya me arreglaré. Bueno, muy bien. Eso sería entonces por ahora. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, alguna cuestión que me quieran consultar antes de empezar y luego iniciamos la jornada académica. ¿Mm? Soy todo oído. Todo oído, todo chat. No sé cómo prefieran, si no tienen micrófono. Profe, Ujú. eh, no, sí, una cosa solamente. Quiero preguntar, yo del anterior parcial había encontrado ¿cómo es? Unas fotos, cosas por el estilo, donde pude practicar con parciales anteriores. ¿Hay algo parecido para este segundo parcial? Prefiero que no me lo hubiera contado. ¿Mm? Prefiero que no me lo hubiese contado a lo que me acaba de expresar. Ocurre. Bueno, esa es mi respuesta a su pregunta, estimado caballero. No significa que yo como estudiante no haya hecho estadística y haya mirado cosas de años anteriores, pero la respuesta de un profesor de la universidad le diría estudie todo para poder aprobar. No estudie Sí, de no. recetas ni de cosas que estén dando vuelta, porque si las cosas que están dando vuelta nada tiene que ver con lo que usted mira, no le va a ir tan bien, estimado. Pero es una opinión, ¿no? Es una opinión de la cual me hago cargo. Acá hay que estudiar de libros en la universidad, no de lo que está pululando por la vida, porque cuando vos agarres un laburo el día de mañana, va a tener que saber. Y la única forma de saber no es con lo que está dando vuelta en la web, ¿no? Pero no sé, es una opinión personal, chicos. ¿Eh? Yo no creo que ningún edificio en Córdoba sea idéntico a otro, por ejemplo. ¿Me explico? ¿No? El lugar donde está fundado, la calidad del suelo, el tipo de construcción. Ningún proyecto es exactamente igual a otro para decir yo le copio a este y con este hago otro. ¿Me explico o no? Para hacer un nuevo proyecto, un edificio hay que saber de materiales, hay que saber de cálculo estructural, hay que saber de fundaciones, hay que saber de instalaciones, hay que saber un montón de cuestiones, ¿no es cierto? Que eso te lo da la vida académica. Con eso respondo a su pregunta, estimado. No tanto en realidad. Es decir, puedo dejar el tema si quiere, pero no me refería tanto por el tema de estudiar de ese lado o de ejemplos anteriores, sino por práctica. Es decir, una vez estudiado todo, para practicar preguntas. Queda por su cuenta hacer lo que usted Pero sí, considere pertinente a partir de sus ideas personales de cómo tiene que proceder usted en la universidad, estimado. No es una cosa que tenga que responder yo, por eso digo su pregunta no me parece pertinente. ok, gracias. Nada. Bien, vamos entonces con la introducción. Hasta ahora el estudio de los fluidos, ¿sí? Lo hemos como acotado a una esfera, digamos, muy personalizada, que fue la unidad 13, en donde decimos, bueno, vamos a ver todas las leyes físicas que están asociadas a esto, a la hidrostática, cuando estén quietos y demás. La idea de ahora es ponerlos a mover. Siempre bajo el formato de líquidos ideales, porque los líquidos reales los vamos a empezar a ver desde acá, desde viscosidad en adelante y en toda la unidad 15. Por ahora vamos a seguir con los ideales, como vinimos trabajando hasta acá. Esta parte de la física se puede llamar o mecánica de los fluidos, cuando los fluidos se mueven, que es el título que lleva nuestra unidad, dinámica, mecánica de fluidos,
dinámica, bueno, en fin, todo eso implica poner a mover aire o poner a mover líquidos, digamos, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno pone a mover esos fluidos, aparece el primer concepto importante en física, que es el de gasto caudal. ¿Mm? ¿Cómo se puede calcular si usted tiene una canilla abierta que escurre agua, por ejemplo, en este caso? ¿Cómo se puede calcular la cantidad de agua que esta canilla, digamos, vierte en un recipiente en un determinado tiempo? Haciendo esta cuenta que propone la formulita 1. El caudal de eyección de ese líquido en función del tiempo tendrá que ver con un volumen dividido ese tiempo al cual usted está haciendo alusión, digamos, ¿no es cierto? Entonces, suponete que voy a decir, yo conozco que este balde tiene una capacidad de 20 litros, bueno, sé el volumen, y sé que con esta canilla en particular se llena en un minuto, entonces voy a decir, la cantidad de agua que tira, por decirlo de alguna manera, esta canilla en un minuto, son 20 litros, entonces su caudal es 20 litros sobre minutos. Eso sería, ¿no? Entonces, si usted tiene que, esta canilla tira 20 litros en un minuto, y usted dice, uy, tengo que llenar una cisterna de 5.000 litros. Bueno, entonces, si usted dice 20 litros, tarda un minuto en llenarse, 5.000 litros X, y bueno, y con eso usted mejor puede predecir si ese caudal es uniforme, al cabo de cuántos minutos, cuántas horas, depende de la unidad que le pongas, vas a llenar ese recipiente un poco más grande. Esta es una forma. En el sistema internacional, acuérdate que las unidades se miden en metros de longitud, entonces metro por metro por metro te da el metro cúbico y el tiempo es en segundos, por eso es que esta es la unidad clásica del sistema internacional. Capaz en ciencias de la vida o en lugares como laboratorios de investigación, en donde se trabaja con esto, se prefiere más el centímetro cúbico sobre segundo porque se trabaja con caudales más chicos. Nosotros en la ingeniería civil usamos mucho esto, porque si hablas de un río, por ejemplo, si el río Suquía, que atraviesa la ciudad de Córdoba, en promedio tiene un caudal de 3, 4 metros cúbicos por segundo. Entonces usar esta unidad está buena, es como que el río tira, digamos, entre 3 o 4 tanques de agua de tu casa, de más o menos 1.000 litros, en un segundo. Eso es lo que pasa por la sección del río. Bueno, pero eso para un laboratorio de análisis químico, lo que sea, posiblemente resulte una unidad poco adecuada, entonces más el centímetro cúbico por segundo. Otra forma, aparte de la 1, para medir un caudal, es cuando vos agarras un ducto, por ejemplo, un ducto es un tubo, ¿no es cierto? Y le haces un corte y observas esta zona grisada, que sería el área interna de ese ducto. Suponete que el ducto sea este lápiz, vas a decir, bueno, lo corto acá y observas esta parte, que es la zona sombreada. El caudal de fluido que se moviliza en el interior de ese tubo también se lo puede calcular como esa área grisada, esta área de acá, multiplicada por la velocidad de escurrimiento del fluido allá adentro. Generalmente se toma esa velocidad de escurrimiento, esa velocidad de circulación, la que tiene el fluido en el eje axil, es decir, en la parte central del tubo. Entonces, como el área usted la mide en metros al cuadrado en el sistema internacional, porque es metros por metros, y la velocidad se mide en metros sobre segundo, metro cuadrado por metro te da metros cúbicos, segundo por uno te sigan 2 segundos, bueno, obviamente carga la misma unidad, usar de caudal, usar la formulita 2 o usar la formulita 1. Esto es indistinto, ¿no? Se puede usar una y otra en función de qué datos uno dispone. Pero las dos funcionan perfectamente bien. Acá hay como un recordatorio, por si te hace falta, que posiblemente lo usemos en algún ejemplo en un rato, es cómo calcular el área de un tubo. El área de un tubo se calcula piola, porque viste que es pi por radio al cuadrado, una opción, pero como el radio es la mitad del diámetro, entonces te quedaría pi por diámetro sobre 2 elevadito al cuadrado, y diámetro sobre 2 elevadito al cuadrado, te queda el pi por diámetro cuadrado sobre 4. Son las dos opciones, o pi por radio cuadrado, o esta expresión que está puesta ahí. Eso en modo recordatorio. Entonces, a continuación, como hace siempre el profe, tira algún ejemplito como para ver
cómo se plasmaría esto en una aplicación concreta. Entonces se dispone, dice, de un grifo o una canilla que escurre agua y se coloca debajo de él un balde, bueno, mira, justo coincide con lo que yo comentaba recién, de 20 litros. El tiempo que tarda en llenarse es en 1 minuto y te dice que calcules dos cosas. El caudal, por un lado, en varias unidades, en litros por minuto, en litros por segundo, en metros cúbicos por segundo, pero también la velocidad de escurrimiento del agua en metros sobre segundo si se sabe que la sección transversal te la da el área, en este caso, es de 1,5 centímetros al cuadrado. 1,5 centímetros al cuadrado vendría a ser como una manguera de riego de jardín aproximadamente, ¿no? Bueno, entonces, para responder a la parte A, caudal es volumen sobre tiempo. El volumen lo sé, los 20 litros que yo lleno de ese recipiente de volumen conocido con el grifo en 1 minuto. Entonces 20 litros por minuto y responde esa pregunta. Pero si fuese 20 litros por segundo, que lo querés calcular, acordate que en 1 minuto hay 60 segundos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a poner el 20 del volumen y en vez de poner el tiempo 1 minuto, dividís por 60. Entonces 22 60, 0,0 se te cancela, 2 dividido 6 te da 1/3 y 1/3 es 0,33 periódico, ¿no es cierto?, litros sobre segundo. Y eso responde a otra expectativa que está por ahí. Y si finalmente lo quisieras poner en metros cúbicos por segundo, acordate que viste en un tanque de agua de tu casa, que más o menos de 1000 litros, hay de 500 también, hay valores intermedios, pero en promedio 1000 litros está bueno, porque si viven entre 4 y 5 personas, está calculado que es un buen volumen, por si hay algún corte de agua, para que por lo menos si se racionaliza el uso del agua, te dure el agua en tu vivienda por un par de días, digamos, ¿no? Entonces, ese es el cálculo que hacemos de acuerdo a lo que fija como consumo la Organización Mundial de la Salud para cada individuo. Eso es lo que hacemos los ingenieros civiles. Entonces, como en 1 minuto, perdón, como el tanque tiene 1000 litros, eso está explicando, entonces, esos 1000 litros entran, fíjate, superficie, 1 metro por 1 metro, que sería la base o la tapa, por 1 metro de altura. Entonces, 1 por 1 por 1 te da el metro cúbico, ¿está bien? Entonces, en 1 metro cúbico adentro hay 1000 litros. Eso es lo que dice la ciencia, ¿no es cierto? Bueno, entonces si en 1 metro cúbico hay 1000 litros, entonces vos te podrías preguntar ahora la otra cuestión, ¿y en 1 litro cuántos metros cúbicos hay? Bueno, entonces vos simplemente escribirías acá que si 1000 litros están contenidos en 1 metro cúbico, 1 litro va a estar contenido en X. Entonces 1 por 1, 1 dividido 1000, en 1 litro hay 10 a la menos 3, o sea, 1 dividido 1000 metros cúbicos. Con ese dato, el factor de conversión, que vos lo tenés en el capítulo 1 del librito del ingreso de física, entonces anotas eso y pasas los 20 litros que vos tenés como información. Si 1 litro vale 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, en 20 litros va a valer X, o sea, 20 por 10 a la menos 3, o sea, 0,02 metros cúbicos. Te venís de vuelta acá. Volumen, lo pasaste los 20 litros a metros cúbicos, ahí está, lo dividís por el tiempo. Como te lo pedí en metros cúbicos sobre segundo, al tiempo de 1 minuto le vuelve a poner 60 segundos, entonces 0,02 dividido 60 te da ese caudal. Ese caudal es, digamos, expresado en metros cúbicos sobre segundo, un número muy, pero muy pequeñito, porque sería 0,0003333, ¿no es cierto? Bueno, y capaz eso a lo mejor no sirva para un laboratorio, a lo mejor, ¿no es cierto? Entonces, por eso que a lo mejor en un laboratorio se usa más una medida como esta, o como la anterior, ¿no? Cuando los caudales son como demasiado pequeños. Bueno, nosotros hemos calculado el caudal en 3 unidades diferentes. Ahí atiendo tu pregunta, Augusto. Hemos calculado el caudal acá, hemos calculado ahí, y ahora te piden la parte B, suponiendo que ese caudal escurre por una sección que tiene este valor, ¿con qué velocidad de escurrimiento anda por allá adentro, ¿no? Entonces, capaz ahora conviene la fórmula del caudal que vincula la velocidad. Como vos el caudal lo tenés y la sección te la da, porque dice que es 1,5 centímetros al cuadrado,
Entonces de ahí despejas la velocidad. La velocidad, para despejar la velocidad, pasas el área dividiendo, te va a dar caudal sobre área, es velocidad, pasando el área del segundo miembro al primer miembro, pones, en este caso, el valor del caudal en metros cúbicos por segundo, que fue el último que calculaste, los 3,33 por 10 a la menos 4, y el área, como te la dan en centímetros al cuadrado, habría que llevarla a metros al cuadrado, porque la velocidad te lo pide en metros por segundo, por eso estoy tratando de usar todas unidades acá y acá del sistema internacional. Entonces, ¿cómo hago llevar el área, el 1,5 centímetros cuadrados a metros al cuadrado? De vuelta, voy a las tablitas de factores conversión. Si vos tenés un metro por un metro, es lo mismo que decir tengo 100 centímetros por 100 centímetros. 100 por 100, bueno, un metro por un metro te da un metro cuadrado, que es la superficie, ¿no es cierto?, de ese cuadrado. Pero 100% te da 10.000. Entonces, en un metro cuadrado hay 10.000 centímetros cuadrados. Entonces, 1,5 centímetros cuadrados, ¿cuánto representa en metros al cuadrado? Acá hay un error, yo estoy tachando con la manito lo que tiene que estar bien escrito, eso debería ser 1,5 por 10 a la menos 4 metros al cuadrado. Ahí cometí un error, me acabo de dar cuenta. Entonces agarras este valor, lo metes ahí, ¿eh? Como esto era metros cúbicos sobre segundo, y esto es metros sobre segundo, el metros cúbico, el numerador, el metro al cuadrado, perdón, metros cúbicos sobre segundo, digo metros al cuadrado, te da metros cúbicos con metro cuadrado, se cancela, te queda un metro arriba y sobre segundo sigue siendo sobre segundo y es la unidad que te carga acá. Bueno, acá es muy peor la cuenta, porque mira, el 10 a la menos 4 con el 10 a la menos 4, vos podés cancelar y el 3 dividido 1,5 sería 2, bueno, pero es 3,33, digo 1,5 da 2 y un poco, ¿no? O sea que a esa velocidad, digamos, escurriría el agua dentro de esa canilla, de esa sección, o si esa canilla está continuada con una manguera, dentro de esa manguera, de esa sección de 1,5 cm², más o menos. ¿Sí? Y con eso se respondería, digamos, a las dos preguntas que formula acá este ejemplito. Augusto, te escucho tu duda. Decime, por favor. Hola, profe, son dos dudas porque veo que en en la segunda forma de calcular el Sí, volumen, que dice sí. que el El área de la caudal. tubería, el caudal, claro, me olvidé, que es el área de la tubería por la rapidez del líquido conocida en su eje axial. ¿Qué sería el eje axial? El eje axil, imagínate esto. Yo te voy a mostrar, mira, para que vos lo entiendas bien, Augusto. Yo acá tengo una plantilla de círculos, por ejemplo, fíjate, ¿no? Vamos a correr esto acá para que me veas. Yo tengo esta plantilla. Suponete que esta plantilla, esto represente la sección ahí sombreada, ¿viste? En grisecita, Augusto. Sí, Bueno, el eje axil, ¿sabes quién es, Augusto? El eje que pasa justo por acá, por el centro, donde vos pones la punta seca del compás para después decir voy a trazar este círculo, este radio, donde vos pones la punta en el centro del círculo, ese es el eje axil. Así le llamamos los ingenieros. Es una terminología de los ingenieros, muy técnica, por eso haces muy bien en preguntar, porque a lo mejor es la primera vez que lo escuchas, ¿sí? No sé si te aclaré la duda, Augusto. claro, o sea, se llena hasta tocar el eje axial o va pasando directamente por el eje axial. No, no, el fluido escurre a lo largo de todo el ducto, ¿no es cierto? El fluido Ujú. escurre a lo largo de todo el ducto. Lo que pasa es que después, a lo largo de todo el ducto, fluye el agua, ¿no es cierto? Como vos lo ves, vos lo ves al grifo desde abajo, tiene esta sección y el agua pasa por toda la sección, no es que pasa por una parte en particular, ¿no es cierto? Claro, Lo que pasa es que después vamos a ver, cuando estudiamos viscosidad y todo eso, que dependiendo de cómo es el flujo, si es laminar o turbulento, esas cuestiones, a gusto, las velocidades no son las mismas en el centro que en los bordes, porque en los bordes cuando el fluido no es ideal, sino que es real y tiene fricción, disminuye un cacho, disminuye un poco, pero eso lo vamos a tratar la semana que viene, ¿está bien? Por eso se hace la aclaración un poco mirando futuro. Ahora usted dice, si el líquido es ideal, bueno, listo, entonces la velocidad es la misma en el eje central que en cualquier parte, pero si no lo es, hay que hacer esas salvedades. Por eso es que lo trae a colación ahora cualquier autor de física, digamos, ¿no es cierto? No sé si entiendo. te ayude, estimado Augusto.
Sí, sí, y con usar cualquiera de las dos está bien porque o Está sea, dieron bien, distintos resultados. eso depende. No, ¿cómo distintos resultados? Creo ¿Por que qué? dieron distintos. No puedo ver. Me parece que estás distraído, Augusto, con lo último que dijiste. Porque los No, 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 que resultados son quiero. distintos, que te los piden Acá. distintas unidades, pero no porque. Ah, claro. O sea, y yo usé esta fórmula por como me dieron los datos, porque me dieron volumen y tiempo, Augusto. Después tuve que usar esta otra porque me pedía la velocidad de escurrimiento. Entonces, como ya tengo el caudal, prefiero usar esta otra. Por eso te digo, es indistinto. Ah, Depende cómo viene encarado el planteo del problema. ¿Me entendés, Augusto? sí, sí, entiendo. Perfecto. Bien, bien. Bueno, entonces estamos de acuerdo, caballero. Bueno, el otro tema que propone acá el programa de la materia, aparte de ver el concepto de caudal o gasto, es la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad vos la podés encontrar en internet también como de conservación de la masa. Conservación de la masa. ¿Qué dice? Que, por ejemplo, si viene un tubo, ¿no es cierto? Y de repente reduce su sección, nosotros usamos unas cuplas reductoras para hacer esto, para pasar de un caño de 1 pulgada a media pulgada, qué sé yo, en una instalación de agua sanitaria en una casa, ponele, me refiero a pulgadas de diámetro, ¿no? Entonces vos decís, bueno, este tubo, si vos lo ves de frente, tiene un área importante, una sección importante en esta sección. Si haces un corte acá, pero si haces un corte acá, la otra sección está como disminuida, porque acá existe un agente reductor, digamos, o ya fue fabricado así. Entonces, ¿a qué se refiere la ecuación de continuidad de conservación de la masa? Que todo el fluido que entra acá debe ser el mismo que sale por acá. Por ahora vos estos tubitos laterales no le prestes atención, hace cuenta que esto está sellado acá y está sellado acá, ya te voy a explicar más adelante a qué se refiere esta parte. Bien, quedó tu mano levantada, Augusto, no sé si es que me querás repreguntar algo o quedó de la vez pasada. Ahí está. Bien, entonces, vamos. ¿Qué pasa? Si todo lo que entra acá como masa tiene que ser igual a todo lo que sale, yo te lo hago pensar a esto en algo práctico. Vos estás regando, ¿no es cierto? Con la canilla, el jardín. Y está escurriendo por el extremo de la manguera a un determinado caudal. Perfecto. Si de repente vos ahora, con el dedo gordo o poniéndole una boquilla, disminuís la sección, obturás un poquito el extremo de la manguera, vas a notar de que el agua ahora sale a una mayor velocidad. Y al salir a una mayor velocidad, a lo mejor usted logra regar el almácigo que está un poco más adelante del que estabas regando en la situación anterior. O sea, llega más lejos el agua. Pero eso no significa que lo que está entrando desde la canilla no sea lo mismo que está saliendo en el borde de la manguera. Todo lo que está ingresando por acá, que sería este caudal 1 de ingreso, tiene que ser igual a este caudal 2 de salida. Pero lo que sí se observa es que si acá la velocidad era esta, de escurrimiento en el eje axil, en la parte de la sección gorda de la manguera, en la zona de la boquilla la velocidad tiene que estar, este vector blanco, aumentado respecto a este vector negro que está acá, que representa B1. O sea, eso en la práctica uno lo tiene como experiencia, ¿no es cierto? Entonces, el caudal en la zona de ingreso tiene que ser igual al caudal en la zona de salida, dice la formulita número 3, y por esta ley de conservación de la masa, de que todo lo que entra tiene que ser igual a todo lo que sale, debe permanecer constante. Pero como este caudal 1 vos lo podés poner por la fórmula de caudal, formulita 2, área por velocidad, bueno, seamos más claros, es área 1 por velocidad 1, porque sería la sección de este tubo acá, de la manguera ahí, que es importante, por una velocidad lenta, área grande por velocidad lenta, igual ahora al caudal Q2, que sería otra vez área por velocidad, pero sería área 2 por V2, porque representa esta otra parte de la boquilla o conducto obturo, que es una sección menor. Entonces, esta sección es más chiquita, pero esta velocidad tiene que ser más grande. Entonces, mira, usted dice grande, porque acá la sección es grande, por chico, porque la velocidad es pequeña, es igual a chico por grande, y siempre tiene que ser igual al mismo valor, igual a un valor constante. Entonces, doy un ejemplo.
3 metros al cuadrado de sección por una velocidad de 2 metros por segundo, si de 3 metros al cuadrado te reduce esta a 2 metros al cuadrado, esta velocidad que era de 2 tiene que pasar a ser 3. Entonces tú vas a decir 3 por 2 es lo mismo que 2 por 3. Y en cualquiera de los casos, 6 es igual que 6 metros cúbicos por segundo, póngale, si estamos en el sistema internacional, por las unidades que dijimos, y eso tiene que dar siempre, siempre, siempre el mismo valor. Eso es lo que dice la ecuación de continuidad. Pero agrega otras cuestiones. Porque muchas veces, bueno, ya desde la unidad pasada hemos visto, che, ¿y qué pasa con las presiones? Nosotros los ingenieros a veces estamos muy preocupados por saber qué presiones actúan acá en los bordes internos de las cañerías, para saber después de qué espesor los fabricamos acá, para que no se rompan. Un tubo de circulación, qué sé yo, de agua caliente que va del radiador a la bomba de agua en un motor. Oye, vos tenés que asegurarte de que sea lo suficientemente, digamos, grueso esto para que, no sé, el agua caliente no lo derrite o no lo dilate lo suficiente para que se termine rompiendo, porque vos querés que el auto siga funcionando, o no estalle una cañería ante una presión demasiado grande. Bueno, esas son las preocupaciones de los ingenieros que hacemos cálculos. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que saber estas presiones laterales en los bordes, internas, y eso las medimos de una manera muy sencilla, como lo hemos aprendido la semana pasada, no, bueno, porque no tuvimos clase por el feriado, la anterior, con estos tubitos. Si vos acá diseñaras unos tubitos chiquititos, y estos tubitos están abiertos en contacto con la presión atmosférica, porque todo esto está en contacto con la atmósfera, como vos en este momento en la habitación o en la sala donde estás, bueno, acá arriba va a actuar la presión atmosférica, y debido a esta columna de líquido, vos vas acá abajo a poder calcular qué presión hay ahí. La presión que hay ahí es la presión en el borde interno, lo mismo en este otro tubito. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Cuando la velocidad es lenta, yo observo que acá el líquido trepa bastante, es decir, trepa un H1, a que cuando la velocidad es rápida y apenas trepa un H2. Entonces, si usted quisiera calcular la presión acá por la formulita que vimos en la unidad 13, la presión ahí abajo va a ser la presión de arriba, que es P atmosférica, más ρ por G por H1, la presión acá, y te va a dar un valor P sub 1. Bien, y si querés calcular la presión acá abajo, ahí que sería en el borde de esta otra parte del tubo de sección reducida, vos vas a decir, bueno, la presión acá abajo de vuelta va a ser la presión acá arriba más el peso de esta columna de líquido, que sería ρ, la densidad, que es la densidad del mismo líquido, ¿no es cierto?, por la gravedad por H2. Entonces, la pregunta mía es, si acá pudiste calcular P1 con lo que vimos en la unidad 13, y acá pudiste calcular P sub 2 con lo que vimos en la unidad 13, ¿cuál te parece a vos que es mayor o menor la presión? La presión acá será más grande que acá. ¿La presión P1 será mayor que la presión P2 o la presión P1 será menor que la presión P sub 2? No sé cuál es tu impresión. Tiro la Sería pregunta. P sub 2, que al estar más compactado tiene más presión, o sea, al ser menor el radio de nuestro líquido. Acuérdate que las presiones no dependen de los radios. Ah, ok. Depende de lo que te acabo de expresar nada más, de la cantidad de columna de líquido que vos tenés por arriba del punto donde estás sensando la presión. Eso ya lo vimos por la paradoja hidrostática, que es lo que deberías releer de la unidad de Cierto. hace 15 días atrás. O sea, Y esa sería, apreciación sería incorrecta, digamos. No es mayor en A1 justamente porque hay como más líquido, entonces la presión atmosférica ejerce menos presión porque justamente la del líquido es mayor. Mira, Federico, en parte, mitad tenés razón y mitad no tenés razón. En donde tenés razón, me gusta cuando vos decís que la presión en 1, acá es más grande que acá, porque acá hay más columna de líquido. En eso vas bien. Pero luego, cuando haces alusión a la presión atmosférica, este valor que hay acá es el mismo que está actuando acá. Entonces, vos hablaste algo de mayor o menor presión atmosférica. No, la presión atmosférica es la misma acá que acá. ¿Ves, Fede? Entonces, este valor es el mismo Sí, acá que sí. acá. Pero acá el ρ por G por H1 le suma a la P atmosférica algo más grande que el ρ por G por H2, que le suma la misma presión atmosférica. Por eso usted está en lo cierto cuando dice, che, la presión acá es más grande que acá.
¿no? Eso es lo que quería decir, que digamos que como que influía menos la presión atmosférica. Bien. Yo entendí perfecto la primera parte, No, me sí, costó sí, me entenderte lo de la expresé mal. variación de P atmosférica, que digo, no, es la misma, pero bueno, te hago la aclaración, creo que ahora nos terminamos entendiendo, ¿sí? Sí, gracias, profe. No, por favor. Entonces, vean qué cosa loca, ¿no? Como para recordar, no sé si loca o linda, qué sé yo, por darle un adjetivo, ¿no? Un adjetivo calificativo. Cuando la sección es grande, la velocidad es baja, pero la presión lateral es alta. Cuando la sección es chica, la velocidad es alta, pero la presión lateral es baja. O sea que velocidad y presión lateral son como inversamente proporcionales. A más velocidad, menos presión lateral, que sería este caso. A más velocidad, menos presión lateral. Y a menos velocidad, más presión lateral. Eso es como para recordarlo y es lo que yo cuento en este párrafo que está acá, lo que acabamos de compartir. Y es lo que sintetizo acá. A menor sección, acordate en la zona de la boquilla, mayor rapidez del fluido. Sí, la velocidad va más rápido, pero menor presión lateral porque el H es más chiquitito. Y viceversa. Cuando la sección es mayor, estoy de este lado, el fluido va más lento. Entonces tiene menos rapidez de fluido, pero la presión lateral, como trepa más la columna de líquido en el tubito, es más grande. Y eso es lo que está resumido por ahí. Y viene un ejemplo que para mí está bárbaro porque integra cosas viejas con lo que acabamos de ver. Y un poco está relacionado con esto que venimos charlando, de la manguera y todo eso. Yo lo leo y lo intentamos resolver. Tiene como varios cálculos para hacer. Hay un jardinero, dice que utiliza una manguera que tiene un diámetro de 2,5 centímetros. 2,5 centímetros sería un diámetro de una pulgada, más o menos, porque acuérdate que una pulgada son 2,52 centímetros. Una manguerita importante, digamos, para regar en el vivero, no para regar en el jardín, un jardincito, ¿no? Que tiene a lo mejor menos diámetro. Bueno, yo tengo el diámetro de la manguera. Entonces, un jardinero utiliza una manguera de este diámetro para llenar una cubeta que tiene un volumen de 30 litros. Bueno, bárbaro. Ya tengo dos datos importantes, el diámetro de la manguera y el volumen que él va a llenar. El jardinero nota que tarda 1 minuto para llenar la cubeta. Ya puedo calcular el caudal, porque caudal es volumen dividido tiempo. Luego acopla una boquilla al final de la manguera que tiene una sección. Él le llama A2 y te la da, 0,5 centímetros cuadrados. La sección es chiquitita. Si tenía una pulgada de diámetro, para 0,5 centímetros cuadrados, ves, tiene un diámetro mucho menor. Con la idea de decir, bueno, llego más lejos para regar. Esa es la idea del jardinero. Le llamé A2 porque obviamente la manguera va a tener una sección A1. La manguera va a ser grosotota, con una sección A1, y la boquilla va a ser lo que disminuye la sección, y va a tener finalmente la sección A2 que ahí me la da de edad. Bueno, ¿qué pasa entonces? La boquilla se sostiene ahora de manera horizontal. ¿Cómo sería horizontal? Así. No es que va a regar así ni así. La sostiene horizontalmente. Desde una altura que está a 1 metro del piso. A 1 metro del piso, él se pone a regar como si pusiera la manguera a la altura de la panza horizontalmente para regar, por decir alguna cosa. Entonces dice, ¿cuánto vale la distancia X a la cual medía desde donde él está con la manguera? Yo estoy acá, ¿no? Con la manguera puesta horizontal, acá sale el chorro, entonces mido desde acá, 1 metro arriba, ¿no? ¿A qué distancia X va a pegar el chorro de agua? Eso sería tiro oblicuo, eso sería unidad número 3. Porque la primera unidad fue mediciones, la segunda fue óptica y la tercera fue cinemática. Y dentro de cinemática vimos cinemática en el plano. Por eso digo, esto pone un poco de cosas nuevas con un poco de cosas viejas. En el práctico hicimos un ejemplo parecido cuando, bueno, había en el apunte del práctico Sí. un ejemplo justamente de tiro oblicuo que era de una boquilla de una manguera. Mira qué bueno, yo conocía uno de un vaso que se deslizaba por un mostrador para ser rellenado con cerveza, que lo tiraba un mozo al señor que se encargaba de eso, y el señor que se encargaba de eso estaba distraído y pasó de largo, entonces bueno, es ese objeto que cae porque es lanzado horizontalmente, porque la mesa es horizontal, te daba el alto de la mesa y te pedía qué distancia X caía. Pero bueno, no sabía que esta vez en la guía de Educo, la verdad que me has tirado un dato ahí, Fede, que desconocía.
Está bueno, está bueno. Está bueno. Bueno, lo pueden retomar y lo pueden ver. Acá vamos a calcular otras cosas también. No sé, Augusto, que comenta algo de internet. Yo no sé si es mi internet o la de él especialmente. No sé Yo si lo veo bien, profe, así que creo Ah, que Ah, entonces creo que es mi internet, porque claro, si la imagen de la cámara se le traba, o por lo menos a mí ah, yo me he trabado. y fíjate en tal caso, si querés salir, desconectarte y volverte a conectar, Augusto, yo estoy atento y te vuelvo a admitir, no te preocupes. A lo mejor eso te puede solucionar momentáneamente el Ok, problema. ahí vengo entonces. Como vos prefieras, caballo. ¿Eh? Fíjate. Bien, entonces, con todos estos datos, calcula el X. Bueno, pero para llegar a calcular el X hay que hacer un montón de cuentas previas. ¿Eh? Entonces, lo primero que se me ocurre es que yo encuentre la rapidez con que sale el agua, o con que, no con que sale el agua, con que el agua escurre adentro de la manguera. ¿Está bien? Entonces, yo para encontrar esa velocidad y después poder calcular la velocidad de salida de la boquilla, porque la velocidad de salida de la boquilla es la que va a determinar cuán lejos va a llegar, o sea, Cx, hago algunas cuentas, como por ejemplo, calculo la sección de la manguera, porque la sección 2 me la da de la boquilla, pero la de la manguera no la tengo. Pi por radio cuadrado, como comenté recién, pero como el radio es la mitad del diámetro, al elevarlo al cuadrado te va a quedar el pi que ya traías, diámetro al cuadrado y 2 al cuadrado, 4. Bueno, entonces pongo pi, el diámetro, acuérdate que te lo daba 2,5 centímetros, elevadito al cuadrado dividido 4, y me da la sección bastante importante, casi 5 centímetros al cuadrado tengo ahí de sección de manguera, sección de boquilla apenas 0,5, o sea que la velocidad se va a aumentar muchísimo en ese caso. Bueno, tengo el área, lo dejo ahí, una primera cuenta. Después también calculo el caudal de agua que fluye por adentro de la manguera todavía. Por ahora estoy fijándome todo el tiempo en la manguera, en la primera parte. ¿Está bien? Bueno, excelente. Como caudal es volumen sobre tiempo y me encanta esta fórmula porque me da el volumen y me da el tiempo, pongo 30 litros, tiempo, un minuto, eso sería 30 litros por minuto. Pero no conforme con eso, como estamos con todas unidades chiquititas de centímetros y centímetros cuadrados y qué sé yo, se me ocurrió llevar los litros a centímetros cúbicos. ¿Está bien? Bueno, en esto tenés que acordarte de que en un litro entran 1000 centímetros cúbicos, nada más que eso. En un envase tetra, va a decir un litro de leche, un litro de jugo, un litro de vino, un litro de cerveza, son 1000 centímetros cúbicos, lo dice cualquier envase, sin necesidad de ir a una tablita de factores de conversión. Entonces, si en un litro hay 1000 centímetros cúbicos, en 30 litros va a haber X. ¿Está bien? Entonces eso te da 30 por 1000 o 30 por 10 a la 10 a la 3, que es lo que yo puse acá arriba, de centímetros cúbicos. El minuto lo pasé a segundos, entonces lo pongo como 60. Bueno, 30 por 10 a la 3 dio 60. Upa, tira esa manguera, un caudal, va tirando un caudal de 500 centímetros cúbicos por segundo. Dame un segundito. Dame un segundito que me están tocando el timbre y ya estoy contigo. No sé si me escuchan bien ahí. Estamos de vuelta.
¿Todo bien? Sí, profe. Ahora lo Bueno, veo fluido. perfecto. Bien, perfecto, me alegro entonces. Bueno, entonces estamos acá. Habíamos calculado el área en centímetros al cuadrado. Acabamos de calcular el caudal de 500 centímetros cúbicos por segundo. O sea que tira, mira, medio litro por segundo. Digo, caudal importante, una linda manguera para regar, digamos. Tenemos todo de lo de la manguera. Entonces, como caudal es área por velocidad, ves que acá usamos esta fórmula, pero ahora nos conviene usar esta. Queremos saber a qué velocidad escurre el agua adentro de la manguera. Entonces pongo caudal, área 1 por velocidad 1, porque el área 1 es la que calculé, ¿está bien? La velocidad 1 es la que quiero hallar y el caudal Q es el que calcule. Entonces de ahí despejo B1, como bien indico en el material. Entonces pasa el área 1 dividiendo y te va a quedar que la velocidad de escurrimiento del agua dentro de la manguera es el caudal que ella tiene dividido su sección, que es esta que está acá. O sea, sería los 500 dividido 4,91, que es lo que pongo acá. Bueno, centímetros al cuadrado con centímetro al cúbico se va, la cuestión es que acá te queda centímetros cúbicos sobre segundo, y el agua fluye al interior de la manguera más o menos a esta velocidad, aproximadamente 102 centímetros sobre segundo, y después se nos ocurrió, en este caso, llevarla a metros sobre segundos, ¿está bien? Para después hacer esta cuenta ya, calcular esa distancia en metros, ¿no? Cuando calculemos la velocidad V2, también en metros sobre segundo, o sea, pasarnos el CGS al MKS. Pero estas son estrategias que uno se le va ocurriendo conforme va resolviendo. Bueno, como en un centímetro, como en un metro hay 100 centímetros, en un centímetro hay 10 a la menos 2 metros, el 102 por 10 a la menos 2 te va a dar 1,02 metros sobre segundo. Fantástico, tengo la velocidad adentro de la manguera, el agua fluye a esta velocidad. Esa sería como la primera parte, ¿no? Entonces, esta rapidez se etiqueta como V1 porque representa, digamos, el punto 1 adentro de la manguera. En el punto 2 se identificaría como el aire ya, o sea, la velocidad de la gota de agua cuando ya sale la boquilla, cuando ya disminuyó la sección, como si fuese afuera de la boquilla. Entonces vamos con la segunda parte, vamos con la segunda parte, porque esa velocidad V2 de salida es la que a usted le va a interesar, como decía Federico, para hacer el tiro oblicuo y ver al X en donde pega. Bueno, bárbaro. Calzo la ecuación de continuidad. Área 1 por B1 igual área 2 por B2. Fíjate, el área 1 yo la calculé en el paso 1, es lo que hice acá, la tengo. ¿Está bien? La velocidad V sub 1 es la que acabo de calcular acá con ustedes. La tengo. El área 2 me la da el problema porque me dice qué sección de boquilla él incrusta en la manguera. Bárbaro. Y con eso saco V2. Entonces de acá despejo V sub 2. Como despejo V sub 2, pasa el área 2 dividiendo y te queda A1 por B1 dividido área 2. O área 1 sobre área 2 y por B1, es lo mismo. Entonces pongo el área 1. Habíamos calculado casi 5 centímetros al cuadrado. Ahí está. El área 2 me la da 0,5 centímetros al cuadrado, están en los datos. Por la velocidad V1, la que acabo de calcular, 1,02. ¿Por qué acá pusiste centímetro cuadrado y acá metros sobre segundo? Como que mezclaste CGS con MKS, Juan. Y bueno, porque todos los centímetros cuadrados con centímetro cuadrado se va y queda la unidad de metros sobre segundo. Podría haber pasado esto a metro al cuadrado y esto a metro al cuadrado, y haciendo bien las cuentas da lo mismo, ¿no es cierto? Y cancelar los metros al cuadrado con los metros al cuadrado, y va a dar lo mismo. Pero bueno, no es una cuestión de fiaca, es ley del menor esfuerzo, y uno hace igualmente bien las cosas. Bueno, lo cierto es que 491 dividido 0,5 multiplicado por 1,02, mira, pasa de tener 1 metro por segundo el agua dentro de la manguera a tener 10 metros por segundo a la salida de la boquilla. Eso es lo que logra la disminución de la sección. ¿Se acuerdan cuando decíamos, che, el vector velocidad acá es más grande que el vector velocidad de acá? Solo que esa velocidad que está acá adentro es la misma que está acá ya, de la gotita del agua, cuando ahora va a ser este derrotero, y siendo que es tirada de una altura h perfectamente horizontal, h de 1 metro, a qué x pega sería, ¿no? Ahí viene como la parte
Toda la parte hidráulica ya la hemos promulgado y calculado. Ahora viene la tercera parte, que es capítulo 3, digamos, ¿no? Fórmula de la posición, para I, y en un rato va a ser I0 más B0I por T menos un medio GT cuadrado. Acá uno supone que toma un eje Y positivo para arriba, porque la gravedad carga negativa, el eje X positivo a la derecha, el clásico. El I acá arriba es el I0, que es el de 1 metro. El I acá abajo va a ser cota 0, porque el origen está acá. Uno mide 1 metro, es donde está la boquilla puesta horizontal, pero donde pega, el I final vale 0. Entonces, 0 vale este, I0 vale 1. Velocidad inicial en I no tiene, porque dice que se lanza perfectamente horizontal, o sea, no tiene componente en I, porque la manguera está bien puesta horizontalmente. Entonces el B0I vale 0 por T, va a quedar 0, menos un medio, 9,8 tiempo T al cuadrado. Esto se anula. Esta es la famosa formulita que T es la raíz cuadrada de 2H dividido G, que esto lo hemos requete contra conocido, ya está puesto con los datos, y da menos que medio segundo. En menos de medio segundo, el agua, la gotita de agua que sale de acá, viene y pega a esa distancia X. Con ese tiempo T, uso la otra formulita de posición en X. Recién usamos la de Y. X en un rato, X0 más B0X por T. X en un rato va a ser el X0. Bueno, si yo puse el origen acá, y acá está la boquilla, el X inicial, si este es el origen, vale 0 metros. El X final va a ser donde pega, que es este. X final donde pega, X inicial 0. El B0X es el B0 completo, y ese B0 completo no es otro que el B2, la velocidad de salida, ahí yo lo puse, ¿no? El B2 que calculamos acá va a ser el B0 de salidita, ¿está bien? Entonces se lo sé, el tiempo lo acabo de hallar, acá está. Entonces, ¿cómo calculo el X? Poniendo el B0 que calculé por hidráulica, por los temas nuevos, 10, por el tiempo, que ya lo calculé por cinemática, capítulo 3, 10 por 0,4, pega el agua en el almácigo, digamos, en el cantero, donde él quiere regar, a 1 metro abajo, a 4,52 metros, donde él está tirando el chorro de agua. Y el problema así quedó resuelto. O sea, tiene dos partes de hidráulica, yo digo hidráulica, fluido movimiento, lo digo más en términos de la ingeniería civil, perdón, y tiene esta parte de cinemática, ¿no? Créannos que nosotros los ingenieros civiles, cuando calculamos, cuando hacemos riego, nos piden hacer riegos para jardines, para canchas de golf y lo que sea, domotizados, que los podemos hacer inteligentes para que enciendan y apaguen a determinada hora, o con determinado porcentaje de humedad, con sensor y todo eso, que esa otra parte nos ayudamos con los ingenieros electrónicos y con ustedes, que son los de sistemas, para domotizarlo, pero toda la parte mecánica, digamos, el tendido de redes y cosas, y que el pop-up, y que el chorro, y que dónde cae, hasta dónde riega, y todo eso nos ocupamos nosotros, y no usamos otras cuestiones que las leyes de la física, o sea, no es que hacemos maravilla tampoco. Y ahí hemos visto la ecuación de continuidad, la ecuación de caudal en sus dos formatos, la hemos disfrutado y hemos podido resolver un problemita que hace como un combito de todo, más cuestiones viejas, como hemos dicho, ¿no? Asociada a la ecuación de continuidad está el teorema de Bernoulli, pero me gustaría que me digan hasta acá cómo vamos, si hay alguna duda, ayudo en lo que haga falta, de paso me tomo un mate y continúo. Soy todo oído. Vamos bien, profe. Perfecto, el resto también. Bueno, me alegro. Perfecto, Isauro, Fede, me alegro mucho. Cualquier cosa, ustedes me levantan la manito o abren el micrófono y yo les voy a ceder la palabra cuando termine de redondear algo, o si justo acabo de redondear algo, les respondo al toque, pero yo siempre me quedo atento para hacer la devolución a lo que estén, a aquella cuestión o a aquella duda que está apareciendo a medida que el profe va explicando, como hacemos siempre desde principio de año. Bueno, Bernoulli, si bien
tiene un apellido que suena italiano, fue un físico suizo, en realidad, bueno, el norte de Italia con el sur de Suiza y con el sur de Alemania se mezclan mucho en culturas y cosas, es casi como la misma gente, digamos, la que habita por esa zona. Lo cierto es que este caballero, fíjense, allá por el 1738, intentó hacer un estudio de correspondencia entre velocidades, presiones, que actúan en un ducto, en un tubo, que disminuye la sección. Pero no solo que disminuye la sección, sino que al disminuir la sección, o aumentarla, si va de más chica, más grande, también cambia de cota. Entonces, fíjate, esto que también cambia de cota, acá está el tubo que luce con una sección grande, A1 acá, y acá que luce con una sección más chiquita, sub 2, pero a su vez, fíjate que la sección 1, que representa este volumen, está una cota I1, media respecto del piso, acá estaría el 0, y la sección 2 estaría una cota I sub 2. Bueno, entonces agarro un volumen, dice, yo voy a estudiar un volumen ideal, algo de esto hicimos en el capítulo 3, un volumen ideal de este fluido de densidad conocida, y empiezo a leer como para que lo que yo voy leyendo de acá lo vamos ilustrando acá para presentar todos los elementos y después irnos a la fórmula. A ver qué dice la ecuación de Bernoulli o el principio de Bernoulli o el teorema de Bernoulli. Tomamos un líquido que tiene una densidad conocida y uniforme, del fluido que estamos metiendo acá adentro, puede ser un aceite, un combustible, agua, lo que usted quiera, que se encuentra contenido en el interior de un tubo. Este tubo tiene sección variable, porque decimos pasa de un área 1 más grande a un área 2 más pequeña. Si se toma un volumen imaginario de ese líquido con la forma de un cilindrito, que tiene una sección A1 acá y un largo delta X1, que sería el alto, en la parte inferior del tubo a una cota, como bien dice acá, I sub 1, media respecto del piso, y de sección ese cilindrito a 2, acá, y largo delta X2, que sería el alto, en la parte superior a una cota I sub 2, y se propone que ambos volúmenes sean iguales, para que este volumen 1 sea igual al volumen 2, como acá el área es más grande y acá el área es más chica, esta tiene que tener más altura para tener el mismo volumen. Es como si usted quiere llenar con medio litro distintos recipientes. Y bueno, si el recipiente es más petizón, pone medio litro, pero si el recipiente es más alto, que tiene menos sección, y va a poner el mismo medio litro en el más alto, necesita que sea más alto para que entre todo el líquido, ¿no es cierto? Bueno, eso es que el volumen 1, que lo llama delta B1, de estudio acá, es lo mismo que el volumen 2, que lo llama delta B2, y es lo mismo que decir un delta B. Se observará que en las caras exteriores de cada uno de los cilindros, esta cara exterior, digamos, que da acá, y esta cara, que da acá, actúan presiones distintas. En esta, como que en esta tapa actúa una presión P1, mira, ¿ves estas linitas? P sub 1. Y en esta otra tapa exterior del cilindrito actúa otra presión que es P sub 2. Fíjate, ahí están esas linitas que representan P sub 2 en el dibujo. Estamos presentando toda la info. Entonces, que proporcionan esas presiones fuerzas en esas tapas. ¿Vos te acordás que la semana pasada, no, la anterior, vimos que presión es fuerza sobre área? Si presión es fuerza sobre área, fuerza es presión por área, en general. Bueno, entonces, acá, por la presencia de esta presión P sub 1, esta tía, hay una fuerza F1, que yo lo puse en rojo grande acá, en esta tapa. Esa fuerza F1 va a estar dada por la presión por el área, presión 1 por área 1, que es lo que se describe ahí en el material. Y esta otra presión que actúa en esta otra tapa externa va a dar una presión P sub 2, ahí, va a dar una fuerza, perdón, F sub 2, que va a estar dada por el producto de la presión actuante, P2 por la sección 2 o el área 2. Bueno, eso es el análisis inicial del tema. Entonces, con toda esa info, ahora Bernoulli dice, si se sabe además que el fluido se mueve con una velocidad V1, acá en la zona del cilindrito 1, que fíjate es más pequeña, con la que se mueve en la sección B2, porque vimos la ecuación de continuidad, en el cilindrito
2, entonces repito, si además se sabe que el fluido se mueve con rapidez de 1 en la zona del cilindrito 1, de masa delta M1, y a una velocidad V2 en la zona del cilindro 2 de masa delta M2, pero como ambos cilindros tienen el mismo volumen y tienen la misma densidad es masa sobre volumen. No. Entonces tienen la misma densidad, el mismo volumen, y bueno, tienen que tener la misma masa. No queda otra historia. El delta M1 del cilindrito 1 igual al delta M2 del cilindrito 2 igual a un delta M en general. Bueno, con toda esa intro, ahora me voy. Mira dónde me voy. Capítulo 5, el último que tomamos en el primer parcial. Conservación de la energía. Entonces dicen, ecuación general de la conservación de la energía. ¿Cómo hace usted para que este volumen de acá suba hasta allá? Y tengo que meter una bomba, Inge, una bomba que tire y que lleve y que desplace este cilindrito de acá para allá y pase de 1 a 2. Yo tengo que hacer un trabajo externo, tengo que hacer un trabajo motriz. ¿Cuánto vale el trabajo motriz? El trabajo motriz, la energía que yo inyecto, menos la que se me va, que sería menos el valor absoluto del WdC, lo tendría que restar acá, pero no lo tengo porque estoy trabajando con líquidos ideales. Entonces los líquidos ideales, por ahora dicen Bernoulli, hagamos cuenta que no friccionan, ya vamos a ver líquidos reales, en la parte de viscosidad. Entonces, W motriz, lo tengo, menos WdC, 0, igual a la variación de la energía mecánica, dijo Bernoulli, entre este punto y este punto, igual a la variación de la energía mecánica. Pero la variación de la energía mecánica es la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial. ¿Está bien? Entonces, esto que es 5, es el final del capítulo de la unidad 5 del programa de Física 1, UTN Regional Córdoba. ¿Estamos de acuerdo? Esto ya está, pan comido, digamos. Bueno, pero ¿cómo calculo cada una de estas cuestiones? Porque si yo calculo bien esto, calculo bien esto, y calculo bien esto en la previa con todos estos datos, y después que los calcule bien, los meto acá, acá y acá, me va a salir Bernoulli. ¿Y qué dice Bernoulli? Bernoulli dice que la presión en la tapa esta, más una presión debido a la altura, más una presión debido al movimiento, todo en la zona 1, tiene que ser igual a la presión que actúa en la etapa 2, más la presión debido a la altura en la etapa 2. ¿Alguien sabe que si tiene una casa arriba de la montaña, el agua le llega con menos presión que el que la tiene abajo? A esto se refiere estas presiones debido a las alturas, más la presión debido al movimiento que tiene el agua allá arriba, que sería en la sección 2. Esta es la ecuación de Bernoulli. ¿Pero cómo llego a la ecuación de Bernoulli? Bueno, parto de esta idea fuerza, que es la idea macro, y la voy como analizando por parte. Le voy poniendo las orejas del caballo. Bueno, a ver, ¿cómo calculo delta K? ¿Cómo es la variación de la energía cinética? Y una variación de la energía cinética, te voy a decir, es K2 menos K1. Estado final menos estado inicial. Es decir, acá el fluido se mueve a una velocidad 2, tendrá una energía cinética 2, acá el fluido se mueve a una velocidad 1, energía cinética 1. ¿Cómo es K2 menos K1? Bueno, veamos. En cinética, acuérdate, es un medio de la masa por la rapidez del cuadrado. Un medio del delta M, usted dirá, no, es delta M2. Bueno, pero el delta M2 igual al delta M1 igual a delta M. Delta M por la velocidad allá arriba elevado al cuadrado. Menos un medio de la masa por la velocidad abajo elevado al cuadrado. Listo, ya tengo 6. 6 está a la espera para ser reemplazada en 5 en un ratito. Pero vamos a ver ahora cómo es la variación de la energía potencial. La variación de la energía potencial sería delta U sub G allá arriba, en la cota 2, menos U sub G allá abajo, en la cota 1. ¿Cuánto valdría la energía potencia gravitatoria allá arriba? Acuérdate que la potencia gravitatoria es mgh. Bueno, masa, delta M, por la gravedad, pero el H, para el cilindrito 2, es la cota 2. Menos la masa del cilindrito 1, delta M, la misma, acuérdate, por la gravedad, por el H, que es I sub 1. Uy, fantástico. Escribo esto, tengo la formulita 7, tengo para poner acá de lo de recién que es 6, y acá lo de ahora que es 7. Bárbaro. ¿Y quién es el W motriz? Ah, y le pregunto al fabricante de la bomba, ¿qué trabajo hace esa bomba cuando uno cambia? No, bueno, está bien, se lo puede preguntar al fabricante de la bomba, en función de cuántos caballos tiene la bomba, yo qué sé, se la puede ingeniar, potencias trabajo sobre tiempo, calcula el trabajo. Bueno,
o te la puede decir el fabricante de la bomba, pero nosotros lo vamos a calcular porque estamos en física 1. Entonces, ¿cómo calculo el W motriz? ¿Te acuerdas que yo te dije que acá actúa una fuerza F1 por esta presión P1, y acá actúa una fuerza F2 por esta presión P2? La competencia de esas fuerzas hace que esto finalmente termine subiendo, ¿está bien? Y se genera un trabajo en contra de la gravedad que yo puedo calcular, y lo sé calcular por el capítulo 5. Entonces, fíjate cómo se nos ocurrió acá, cómo lo hizo Bernoulli. Bernoulli dijo, ¿qué fuerza provoca, qué trabajo produce, digamos, la fuerza F1? ¿Qué provoca F1? Un W1. ¿Y qué provoca F2? Y un W2. Bueno, entonces, ¿cómo calculo el trabajo de F1? La fuerza en la dirección del desplazamiento por el desplazamiento. ¿Te acordás? El F coseno de θ x. Eso es lo primero que vimos en el capítulo 5. ¿La fuerza cuál es? F1 coseno, ¿por qué de 0 grados? Y bueno, porque si la dirección de movimiento es para allá y la fuerza es para allá, el ángulo que forma la fuerza en la dirección del movimiento es 0 grados. Coseno es 0, que te va a dar 1. Y vamos a hacer de cuenta que lo movemos acá es el alto del cilindrito, el delta x1. Bueno, listo. El trabajo para moverlo, un delta x1. F1, coseno es 0, que te da 1, por delta x1. Finalmente esto va a ser F1 por 1 delta x1, F1 delta x1. Más el trabajo que produce la fuerza F2 en el volumen de arriba. ¿Y cómo va a ser? La fuerza F2 por el coseno de θ por delta x2. Bueno, pero P2 va en contra de la fuerza, por eso tiene 180. exactamente. Usted está en lo cierto, correctísimo. Fíjate, la fuerza va para allá, pero el fluido se mueve en sentido contrario. Entonces, ¿cuál es el ángulo que forma? La fuerza que va para allá con la dirección de movimiento, 180. Y ese coseno de 180 es el que yo pongo acá, muy bien la acotación, vale menos 1. Entonces, pues el más por menos por más te da menos, anticipado un signo más, te queda menos. F2 por delta x2. Pero acordate que el F1, vale P1 por A1, pues yo quiero hacer aparecer la presión en la etapa 1 porque Bernoulli lo termina clavando acá el P1 y el P2. Entonces digo, bueno, esta fuerza F1 y esta fuerza F2 están puestas allá arriba, en la intro. F1, presión 1 por área 1, sigue quedando el delta x1, y F2, que está ahí en negrita, es P2 por A2, que lo pongo ahí en negrita para que se lea, y sigue quedando el delta x2. Pero después fíjate, el área 1 por delta x1, esto es geometría, el área 1 por delta x1 da el delta b1. Ajá. Y el área 2 por delta x2 da el volumen 2, el delta b2. Entonces, a eso hago alusión cuando digo, che, fíjate esto, yo sigo poniendo el P1, y digo, esto es el volumen 1, resto, sigo poniendo P2, y esto es el volumen 2. Pero después me acuerdo que como los dos volúmenes son iguales, che, delta B1 hacete delta B, che, delta B2 hacete delta B. Entonces, ¿quién es el W motriz? El trabajo que produce esa bomba, ¿no? Que ayuda a que este volumen suba. Bueno, es P1 delta B menos P2 de delta B. Y esa es la formulita 8. Entonces tengo todo el combo para decir, loco, tengo 6, tengo 7, tengo 8. Tengo 6 para poner acá, tengo 7 para poner acá, tengo 8 para poner acá, dijo el suizo. Bueno, vamos. Fantástico. Reemplazo 6, 7, 8 en 5 y digo, W externo, acá está. Lo pongo. Delta K, acá está. Lo coloco ahí. Y le sumo delta U, acá está. Lo coloco ahí. Y lo laburo un toque para llegar a la fórmula. ¿Cómo sería un toque? Dice, mira, voy a hacer una cosa. Voy a dividir ambos miembros por el volumen, por delta B. ¿Para qué? Porque si divido por delta B, este delta B lo pongo acá y este delta B lo pongo acá, porque es como un denominador, le digo hacete cargo, y delta B con delta B se cancela, y delta B con delta B se cancela, y me queda P1 menos P2. Las presiones en las tablas, que acá abajo, que acá arriba. Eso está buenísimo. Y por otro lado, este delta B le digo, hacete cargo, hacete cargo, hacete cargo, hacete cargo. Ahí está. 1/2 de delta M sobre delta B, B2 al cuadrado, menos 1/2 de delta M sobre delta B, B1 al cuadrado, más delta M sobre delta B, GI2, menos delta M, delta B, GI1.
Fantástico. ¿Qué es en física? Y así empezamos hace 15 días atrás cuando definíamos densidad. ¿Qué es masa sobre volumen? Densidad, esa densidad del fluido que se supone conocida, uniforme, todo nafta, todo aceite, todo agua, por decir una cosa, ¿no? Esto es densidad. Eso es densidad, eso es densidad, eso es densidad, eso es densidad. Bueno, Bernoulli dijo 1/2 de la densidad por V2 al cuadrado menos 1/2 de la densidad por V1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por I2 menos la densidad por la gravedad por I1. Bárbaro. Entonces ahora dije, todo lo que tiene 1, miembro a la izquierda. Todo lo que tiene su índice 2, miembro a la derecha. P1, ¿usted qué dónde está? ¿Usted qué es? Rho por G por I1, que está negativo, pásese positivo el primer miembro. Bárbaro. Usted que es 1/2 de la densidad por V1 al cuadrado negativo, pase positivo el primer miembro. Bárbaro. Usted que es P sub 2, que está negativo en el primero, pase positivo el segundo. Listo. Y los otros dos, que son Rho por GI2, que está positivo, que es donde está, y 1/2 de Rho por V2 al cuadrado, que está positivo, que es donde está. Esta es la famosa ecuación de Bernoulli. La presión en esta tapa, sumada a la presión debido a la altura, ¿está bien?, que es el Rho G y 1, sumada a la presión cinética debido al movimiento, 1/2, como decirte, de la masa por V cuadrado, ¿ves que tiene ese espíritu, ¿no? V1 al cuadrado, tiene que ser igual a la presión que actúa en esta otra etapa, por la presión debido a la altura, Rho por G por I2, acá ponemos mg, bueno, ahora Rho por G, estamos laburando con fluidos, por todo lo que vimos, más la presión debido al movimiento que hay arriba con presión cinética. Todos los términos en verde son presiones debido al movimiento, pues se llaman cinética, y todos los términos en amarillo, naranjadito, no sé bien, son debido a la altura, ¿está bien? Y estas son las presiones en cada una de las secciones de esos volúmenes considerados. Y esta, reitero, es la famosa formulita de Bernoulli. Esto tiene muy lindas aplicaciones, que ya te las cuento a continuación, que es cuando yo pongo acá teorema de Bernoulli y aplicaciones, así tal cual lo pide el programa de la materia, ¿no? Y van a ver las cosas lindas que se pueden hacer con la formulita de este señor de origen suizo, ¿sí? Por eso viene aplicaciones Bernoulli, pero díganme hasta ahí cómo vamos. Si hay alguna cosa que hay que aclarar, lo hacemos con gusto. Entendí la fórmula, pero no entendí, o sea, qué es lo que propone como teorema Bernoulli, de que las dos presiones son iguales, ¿sería? Yo lo Bien. anoté acá, a lo mejor como lo anoté yo le queda un poquito más claro. Lo- Yo lo entendí como que cuando un fluido se mueve por un lugar donde la rapidez sobre la superficie cambia y la altura también, la presión también va a cambiar. O sea, La si presión vos va lo- variando, pero viste con distintas categorías, yo agregaría, Fede. Está muy bien todo lo dijiste, todo lo que dijiste. Cuando el tubo cambia de sección, cuando el tubo cambia de altura, que también cambia la velocidad de escurrimiento del fluido adentro. A ver, la presión acá abajo debería ser la misma presión que acá arriba, pero para poder conseguir eso, como hay distintos formatos de presión, porque está que en la tapa, que la debido a la altura, que debido al movimiento, esto aportará tantos newtons sobre metro al cuadrado, esto un poco menos que esto, porque la altura es mayor, el Rho G sigue siendo el mismo, esto un poco menos que aquello, esto más, esto menos, pero lo cierto es que esto más esto más esto te va a dar 2 atmósferas, esto más esto más esto, allá arriba tienen que ser 2 atmósferas, pero como que se obtienen con sumas parciales que se van cambiando, porque cambia la altura, porque cambia la sección, entonces cambian las rapideces, cambian las presiones cinéticas, cambian las alturas, cambian las presiones debido a la altura. Eso básicamente. No sé si ahí redondeamos un poco más entre Fede y yo. A o tu Claro, o sea sea, los que dos. la presión, digamos, se aplica de distintas formas, como por decirlo, pero al fin y al cabo terminan siendo iguales. En cada punto sí, por la suma de cada uno de esos 3 términos. Así Sí. sería. Tal cual. Mejor. Sí, sí. Bárbaro. Continúa, entonces vemos las aplicaciones y no los plomeo más. Uy, ¿con qué me manche acá? No sé con qué me manche. Bien, estoy anotando acá una cosa que tengo que anotar.
que yo me entiendo. Listo, entonces, aplicaciones de Bernoulli, vamos al último párrafo del material. No sé si alguna vez escucharon hablar del tubo de Venturi. El tubo de Venturi es lo que ya explicamos, un tubo que disminuye la sección, pasa de A1 a 2, la velocidad acá es más lenta que acá, la llamamos B1 y B2, y la presión acá es más grande, fíjate, acá si esto fuera de 1 en 1, acá mide 1, 2, 3, ponele, la presión lateral hay, y acá el manómetro, que será el relojito, el tubito, mide apenas 1, ¿no? A mayor velocidad, menor presión, a menor velocidad, mayor presión. Entonces, esto de medir las presiones así, con manómetros, con relojitos, como ya explicamos hace 15 días atrás, digitales, analógicos, es lo mismo que poner un tubo en U acá, con mercurio adentro, esto se usa mucho. Entonces, si acá la presión es más chiquita que acá, el mercurio hace así, porque es como que acá siente como una succión, digamos, esto se levanta y esto se baja, y hay una diferencia de cotas, que es lo mismo que cuando mostrábamos el H1 y el H2, bueno, H1 menos H2, el H de acá es lo mismo. Voy a poner tubito arriba, ponemos tubito abajo con mercurio, son distintas estrategias de diseño, ¿no? Entonces, como se adelantó en párrafos anteriores, la presión P sub 2 acá es menor que P sub 1, y se puede visualizar en estos manómetros de ambos esquemas. Entonces, teniendo como dato esa diferencia de presión, que se puede leer y vos la calculas, la densidad del fluido que escurre, puede ser aire, puede ser lo que usted quiera. El aire está bueno porque simula mucho un fluido ideal. Y las secciones, esta sección y esta sección, porque algún ingeniero mecánico lo diseñó y me dice, mira, es de tal área y tal área, se puede calcular perfectamente la velocidad acá a la salida, como en la boquilla, digamos, ¿no? Eso pretende el tubo de Bernoulli, ¿no? El tubo de Venturi aplicando Bernoulli. Entonces vamos a realizar de una manera analítica, digamos, estas cuentas analíticamente. Acá él, en esta fórmula que yo puse, que está tomada de internet, tuvo otra intención, conociendo B2, ¿cuánto vale B1? Entonces él despejó acá B1. Yo lo planteo al revés y ya después te explico por qué. Hágame cuenta que conozco B1 y quiero calcular B2, que es lo que presento en la intro, o sea, acá. Bueno, pongo Bernoulli, los tres términos de acá igual los tres términos de allá, y lo adapto. Che, digo, pero este tubo no tiene diferencia de cotas. Si no tiene diferencia de cota, el I1 es igual que I2, entonces si el 1 igual que I2, esto es I y esto es I, se cancelan los I. Y me queda nada más que este término, me queda este debido a la velocidad 1, que es más lenta, me queda esta, que es la presión en esta otra etapa, y este debido a la velocidad B2. Y armo la formulita 10. Y después con la de la ecuación de la continuidad, porque todo lo que entra igual a todo lo que sale, se me ocurre despejar B sub 1 de acá, porque en realidad tengo, mira, dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿está bien? Entonces, ¿quiénes son las incógnitas? B2, que no lo sé, ¿está bien? Acá. Y B1, que lo tengo de dato, que digo, pucha, si yo despejo de acá B1, mira, paso a 1 dividiendo, me queda A2B2, dividido la 1, A2B2 dividido a la 1, y entonces yo con ese B1, que ya lo sé, vengo y lo clavo acá, ahí, y me queda todo en términos de B2, este que ya trae B2, con el que ya le pongo B2, y puedo despejar la velocidad de acá. ¿Está bien? Y ya después te digo la estrategia por la cual se usa esta técnica. Entonces, fíjate, si esto que usted generó es 11, vengo acá, P1 por un medio de ρ, B1 al cuadrado, pongo esto, elevadito al cuadrado, es igual a P sub 2 por un medio de ρ, B2 al cuadrado. Usé esta estrategia, que es mi ecuación madre, y le reemplazo B1 en términos de B2 acá. Elevo el cuadrado arriba, elevo el cuadrado arriba, elevo el cuadrado abajo. Eso sería lo que propongo. Y mientras tanto, eso que propongo lo escribo ahí, digo, P1 te dejo donde está, P sub 2 te traigo a resta acá, a usted lo dejo donde está, un medio de ρ por B2 al cuadrado, ahí está, y este que le eleva el cuadrado, el cuadrado y el cuadrado, que está sumado, lo paso a resta de este otro lado. Entonces acá
dejo este primer miembro como está. Acá me doy cuenta que puedo sacar factor común. Un medio, porque está ahí, ahí. La densidad, porque está ahí, ahí. Y la velocidad 2 al cuadrado, porque está ahí, ahí, que es la que quiero despejar. Y te queda factor de 1, acá, 1 por toda esta cosa devuelve la misma cosa. Y me queda menos la relación de estas áreas elevadas al cuadrado. Acá a su vez hice otra estrategia, de acá para acá, siempre quiero despejar B2, ¿ve? Entonces digo, bueno, usted 2 que mejoró, está dividiendo, pase multiplicando allá, pongo un paréntesis, multiplica P1 menos P2. Usted que la densidad que está multiplicando y mejoró, pase dividiendo para allá. Bueno, dale, me dice, voy. Me queda el B2 al cuadrado. Acá saqué como un denominador a 1 al cuadrado, de chinchudo nomás. Bueno, no de chinchudo, acá también, por ahí saben sacar como un denominador, pero no importa. Bueno, a1 al cuadrado de B1 a 1 al cuadrado, por 1 a 1 al cuadrado. A1 al cuadrado de 1 al cuadrado me da 1, por A2 al cuadrado, A2 al cuadrado. Me queda esta expresión. Bueno, ¿qué más me queda por hacer? Che, quiero despejar B2, quiero despejar B2. Bueno, ¿qué hacemos? Este A1 al cuadrado lo paso multiplicando para allá. Al 2, P1 menos P2, A1 al cuadrado. Y esta resta de A1 cuadrado menos 2 cuadrado, la paso dividiendo afectado por ρ. Ahí está, ρ factor de eso. Me queda el B2 al cuadrado, hago la raíz cuadrada, y como acá hay un factor de toda esta cosa con toda esta otra cosa, puedo sacar este afuera de la raíz, a 1, raíz cuadrada de todo esto. Entonces, te queda directamente la velocidad a la salida. La velocidad a la salida, acá, siendo que yo conozco las diferencias de las presiones, por los manómetros puestos ahí, o por esta diferencia de altura, que es lo mismo, en este mercurio, conozco la densidad, conozco las secciones, y saco la velocidad acá, la velocidad B sub 2, ¿verdad? Fíjate, B sub 2, en términos de, mira, las áreas, ajá, la densidad, ajá, y las presiones que les mido. Chetazo, ¿no es cierto? Bueno, ¿para qué te sirve eso? Cuando vos, mira, millones de aplicaciones, te voy diciendo tres que se me vienen a la cabeza en este momento. Cuando vos inyectás, si no tenés un inyector electrónico, nafta al cilindro de un motor a combustión, si vos le metes el chorro, se ahoga. Entonces, la chispa que larga la bujía no prende, y si no prende no explota, y si no explota el cilindro no baja y no hace girar el cigüeña. Entonces, ¿qué hicieron los mecánicos allá por la década por principio del siglo pasado, cuando inventaron el motor a combustión? Dijeron, che, a la nafta hay que meterla pulverizada dentro del cilindro. ¿Cómo la pulverizamos? Y haciéndole aumentar la velocidad que trae, y entonces el tubo de Venturi es ideal para eso. Yo me acuerdo cuando era chico no había aerosoles, no contaminamos al medio ambiente todavía. Entonces, ¿qué hacíamos para ahuyentar las moscas? Voy a decir, y ahora te compras un aerosol y las matas, ¿no es cierto? Ahuyentarlas o matarlas. Teníamos una maquinita que le decíamos con la abuela, la máquina del flip, le poníamos en un tarrito, poníamos el líquido, para ahuyentar las moscas o matarlas. Y con una valvulita tiramos aire, aumentamos la velocidad en un piquito que tomaba contacto con la vasija, y sacamos una velocidad mayor, y eso que estaba líquido acá, esto que estaba líquido salía acá en forma pulverizada por efecto Venturi, aplicando Bernoulli. Entonces hacíamos el efecto aerosol por cada y después íbamos y lo poníamos en un lugar, ¿no es cierto?, de productos tóxicos a la maquinita de flip. También en eso nos tenía penado la abuela, ¿cierto? Algo más interesante, no sé si vieron abajo de ahí voy Fede, no sé si vieron debajo de las alas de los aviones, que yo lo comento a continuación, esta es la ley de Torricelli, a ver, no sé si lo puse acá, bueno, no, lo comento ahora, porque este es otro tema. Debajo está acá, mira, debajo del ala de los aviones, hay un tubito que se llama tubito de Pitot. El tubito de Pitot, ¿qué hace en realidad? Es un tubo de Venturi. Si este es el ala del avión, viene acá abajo y tiene la punta que enfoca hacia el aire que penetra. Ese aire que penetra, desde lo más chico a lo
lo más grande, ese aire que ingresa acá, el tubo de Pitot termina ahí, ¿no es cierto? Ese aire que ingresa acá, ¿está bien? Por cambiar de sección genera esta diferencia de presión. Entonces la velocidad acá de entrada del aire, que sería el V2 que vos calculaste, lo mismo la salida que la de la entrada, te determinaría la velocidad que va el avión allá arriba, que va a 200 kilómetros por hora, que va a 900 kilómetros por hora, si es un Concorde, que ya no funciona más, que hacía París, Nueva York, para los más snob del planeta, que supera la velocidad del sonido, habrá ido, qué sé yo, no sé, 1300 kilómetros por hora, por eso hacía París, Nueva York en 5 horas, ¿no? Pero bueno, así de caro era el ticket y así se contaminaba el medio ambiente con esa bestia, que dejaba una estela de humo impresionante cuando aterrizaba y cuando despegaba. Pero bueno, eso se me ocurre. Fede, te escucho tu inquietud y voy leyendo después lo de Lucas, que escribió por el chat. Es el mismo principio que se aplicaría con los spray, ¿o no? Exactamente, es el mismo, el mismo, el mismo. El mismo, el mismo, el mismo. Lo que pasa es que no es lo mismo hacerlo mecánicamente que hacerlo por diferencia de presión entre la presión que tiene el tubo adentro, digamos, el tubito que contiene el desodorante, al spray, para el pelo que usan las mujeres, a lo que sea, ¿no es cierto? Y con respecto a la presión afuera. Esa diferencia de presión es la que hace que cuando usted baja la valvulita se produzca el efecto de Venturi, digamos, ¿sí? Claro. No sé si te ayudé, Fede, si era eso. Sí, sí. Perfecto. Lucas, si no me equivoco, el llamado efecto suelo de los autos de Fórmula 1 también sí. Y el efecto suelo y ese efecto también, Lucas, ya que lo traes a colación y está relacionado, y me encanta que lo hayas dicho, porque también es otro lindo ejemplo, ya vamos con 5, sería con el que agrego. ¿Viste cuando va a decir, vas en bici y te pasa un camión que va despacito? Y decís, ay, yo me pongo atrás del camión y te succiona, ¿viste que te succiona, no? Bueno, es el mismo, o cuando vas a pasar un camión lateralmente que medio que te tira, ¿viste? Medio que te tira, ¿no? Bueno, todos esos casos están relacionados en parte con lo que usted comenta, caballero. No sé si lo ayude también. Con lo que usted dice que está perfecto, más lo que agregó el profe como 2 ejemplos más, ¿ok? Son todas cosas interesantísimas. De eso vamos a hablar bastante la semana que viene también, cuando veamos estas imágenes, ¿no? Que en parte están relacionadas con lo que estamos charlando, ¿sí? Otra aplicación es la ley de Torricelli. Esto simplemente, fíjate, es un tanque visto en corte, que está abierto acá arriba, donde actúa la P atmosférica, en el pelo de agua, digamos. Contiene un líquido que tiene una densidad uniforme y posee un pequeño orificio acá al costadito, a una distancia I sub 1 medida de respecto del piso. Ahí está el orificio. El orificio también está en contacto con la atmósfera acá, porque el chorro de agua sale, y acá está la atmósfera, y acá está la atmósfera, ¿ves? Su diámetro, por supuesto, es mucho menor que el diámetro del tanque. El tanque es una bestia, este es un diámetro chiquitito. Bajo estas condiciones y ayudados por el esquema que se muestra acá en la figura, el pelo de agua estaría I2 respecto al fondo. Te dice, che, podemos calcular la velocidad de salida acá, haciendo que la velocidad acá es prácticamente 0, porque esto baja muy poquito conforme el chorrito va saliendo, ¿cierto? Esto, es tan pequeño el caudal que esto va bajando de manera imperceptible. ¿Podemos saber esta velocidad? Si conocemos esta altura h, que sería la diferencia de cota entre el pelo de agua y el fondo, y la diferencia de cota entre donde practicaste el orificio y el fondo, ¿qué te parece? Bueno, eso lo estudió Torricelli, usando la bendita formulita de Bernoulli. Entonces, aplicando Bernoulli, la pones completa y la adaptás. Recién sacamos los términos de las cotas, ahora no podemos sacar los términos de las cotas, de las alturas, porque esto está a distinta cota que esto. Esto está I1 y esto está I2. Estos términos quedan, recién los tachamos. Pero sí se tachan ¿quiénes? P sub 1 y P sub 2, porque fíjate, la presión en la tapa de arriba
es la P atmosférica. Y la presión que actúa acá donde sale el fluido es la P atmosférica. Entonces P sub 1, le digo hacete P atmosférica, P sub 2, hacete P atmosférica, chao, se cancelan, pasa los restados acá, se cancela, no está restado, los tachas directamente. Otro detalle importante, el término de velocidad, el término de presión cinética, ¿está bien? En el punto de arriba, que sería el punto 2, este que está cota 2, y el pelo de agua baja muy lentamente, dijimos, si baja muy lentamente la velocidad prácticamente es despreciable, o sea, la velocidad V2 es 0, yo quiero calcular la velocidad de 1, que sí va a ser importante. Entonces, este también lo tacho. Entonces, mira lo que te quedó. Rho GI1, Rho GI1, el 1 medio de Rho por V1 al cuadrado, sí, porque es la velocidad que quiero calcular. Bárbaro, vamos bien. Me quedó este y este se me tacharon, Rho GI2. Y de ahí vos querés despejar esto. Bueno, ya está, el problema resuelto, porque le decía a este pasa, te resta, como primera cosa. Dejo el 1 medio de Rho V1 acá para poder despejar V1. Se pasa resta, restando este término. Noto que la densidad y la gravedad son comunes, le saco factor común de I2 menos I1. Bueno, después el 2 que está dividiendo le voy a decir, pásate multiplicando. Ahí está. Y la densidad que está multiplicando, pásate dividiendo. ¿A qué? A toda esta cosa. Bueno, entonces, me queda 2 Rho G y 2 menos I1 sobre Rho. Rho con Rho se cancela, me queda 2G y 2 menos I1. Pero I2 menos I1, I2 menos I1 te da el H, la profundidad a la cual vos practicaste el orificio. Bárbaro. Entonces de ahí despejas V1, la raíz de 2GH. No sé si te suena, pero es la velocidad con la cual llega Galileo Galilei, Torre de Pisa. Un objeto acá abajo, caída libre, en el vacío, cuando vos lo soltás, lo dejas caer, ¿no? La famosa raíz de 2GH. Bueno, esa es la velocidad de salida del chorrito de agua acá. Con solamente conocer la profundidad a la cual practicaste el orificio y la densidad del fluido, la gravedad del lugar, perdón, porque la densidad se te fue, la raíz de 2GH te da la formulita 13, y bueno, yo ahí te digo, no sé si la recordás por cinemática, yo qué sé, y ahí queda la aplicación de Torricelli. Pucha, mira cómo una fórmula grosa se reduce a algo tan sencillo y hasta al mismo tiempo conocido, ¿no? Yo digo, cómo la física permanentemente se relaciona por un lado, por el otro, y guarda coherencia, que es lo más importante, ¿sí? Eso es la ley de Torricelli aplicada en este otro ejemplo. Se usa bastante esto, ¿no? Se usa bastante a nivel industrial, en las zonas agropecuarias, son aplicaciones que vienen muy bien. No sé cómo fuimos hasta acá, si hay alguna duda, alguna inquietud, algo que me quieran preguntar. Yo tengo una duda con o sea, no entendí muy bien la anterior ley, la del ejemplo anterior. No entendí muy bien a qué se refería. ¿Y por qué no lo preguntaste antes cuando se agarra Cuando ese le iba a tema? preguntar, justo empezó a hablar. Pero porque no sé ahora en qué parte de lo anterior. No, claro, o sea, como resumen, no entendí muy bien cómo es el fenómeno físico que pasa, por ejemplo, cuando usted dijo de que cuando andas en bici te succiona el auto. Eso no lo entendí muy bien. ¿Es por la diferencia de Porque presiones? es por las diferencias de presiones, exactamente. Vos te lo estás imaginando correctísimamente. Diferencias de presiones que se producen por las diferencias de velocidades de escurrimiento de los fluidos. En este caso sería el fluido aire, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que genera la succión, tal cual decía Lucas, y bueno, en el ejemplo que él da ahí en el chat, y los otros que yo anexé. Es por la diferencia de presión, usted está en lo cierto, caballero. Sí, sí. No sé si eso lo ayuda. Sí, sí, era eso, porque porque mi viejo me había dicho que se genera una succión, pero no estaba muy seguro. Y Que es me la succión decía, es precisamente porque hay una presión que es más chica que la otra, y eso se le llama succión en la vida cotidiana. claro. Ahí está. ¿Y sería porque se quieren igualar las dos, por eso se succiona? O... No, es simplemente por la explicación de Bernoulli, nada más que por eso, la competencia entre cada uno de los términos, los términos Ah, entiendo, cinéticos de presión, nada más, ¿sí? Y entiendo. Era eso nomás. no, por favor, y la tendencia a igualación, que me gusta lo que decís, siempre es esto, ¿no? Entre todos los términos, que era un poco lo que comentábamos recién.
que lo que aporta esto, más esto, aunque varían acá, al aportar esto y estos otros términos, todo esto es igual a todo aquello según el suizo Bernoulli. ¿Ah? Que está muy linda Entiendo. esta. Bien. Bueno, no, entonces está bastante orientado, era muy sencillo la duda, nada más. Bueno, gente linda, yo los veo el viernes que viene por acá, si Dios quiere. Les voy a dar viscosidad, que es esto que quedó pendiente para que no se haga tan larga la clase de hoy. Termino la unidad 14, que sería una clase y un poco. Acá ya empezamos a hablar de fluidos reales. Y les preparo la unidad 15, si Dios quiere, y se las publico la semana que viene, como hacemos toda la semana. ¿Ok? Ok, profe. Que tengan Bueno, buen fin de semana, que la nos pasen vemos lindo. igualmente. No,